Bienvenidos a Cicatrices Criminales, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Soy Isabela y hoy les traigo una historia que sacudió a Estados Unidos y que demuestra que el poder y el dinero no pueden ocultar la verdad para siempre. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún caso. Ahí arriba pueden ver más videos similares y abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. Y ahora sí, prepárense para adentrarse en una historia de corrupción, adicción y traición que terminó con 2 vidas inocentes y la caída de la familia más poderosa de Carolina del Sur. Imaginen por un momento ser parte de la familia más influyente de su región durante más de 100 años. Imaginen tener tanto poder que los policías, jueces y fiscales los respeten o los teman. Imaginen que su apellido abra cualquier puerta y cierre cualquier investigación. Pero ahora imaginen que una noche de junio, ese mismo poder no puede salvarlos cuando se enfrentan a la verdad más terrible, que el patriarca de esa dinastía ha eliminado a los 2 seres que más amaba en el mundo. Esta es la historia de Alex Murdaugh, el hombre que tenía todo y que lo perdió todo en una noche que cambiaría para siempre el sur de Estados Unidos. Las víctimas. Una familia aparentemente perfecta. Maggie Murdaugh, la esposa devota. Margaret Maggie Kennedy Murdaugh tenía 52 años cuando su vida fue arrebatada de la manera más brutal. Nacida en una familia de clase media alta, Maggie había conocido a Alex durante sus años universitarios y se había enamorado del carisma y la promesa de una vida llena de aventuras. Maggie no era solo la esposa de Alex Murdaugh, era la matriarca no oficial de una de las familias más prominentes del sur. Durante más de 25 años de matrimonio, había sido la compañera perfecta, elegante en los eventos sociales, cariñosa con los hijos y siempre dispuesta a apoyar las ambiciones de su esposo. Pero detrás de esa fachada perfecta, Maggie estaba lidiando con problemas maritales que se habían intensificado en los últimos años. Alex había desarrollado una adicción a los analgésicos que había comenzado después de una lesión deportiva, pero que se había convertido en algo mucho más oscuro y destructivo. Los amigos más cercanos sabían que Maggie había comenzado a cuestionar las finanzas familiares. Había notado discrepancias extrañas, gastos inexplicables y una actitud evasiva de Alex cuando ella hacía preguntas. Lo que no sabía era que su esposo había estado robando millones de dólares de sus propios clientes durante años. Maggie era descrita por todos como una mujer genuinamente bondadosa. Se involucraba en obras de caridad, mantenía relaciones cercanas con sus amigas y era conocida por su hospitalidad en Moselle, la propiedad de casa de 1,70 acres que la familia poseía en Colleton County. Paul Murdaugh, el hijo problemático. Paul Terry Murdaugh tenía apenas 22 años, pero ya cargaba con el peso de un escándalo que había definido los últimos años de su vida. Estudiante en la Universidad de Carolina del Sur, Paul era conocido por su personalidad extrovertida, su amor por la vida nocturna y, desafortunadamente, por su tendencia a los excesos. En febrero de 2019, cuando tenía solo 19 años, Paul había estado involucrado en un accidente de lancha que resultó en la pérdida de la vida de Mallory Beach. Paul estaba intoxicado cuando condujo la lancha de la familia a alta velocidad, perdió el control y se estrelló. Mallory fue arrojada al agua y su cuerpo no fue encontrado hasta una semana después. Este accidente no solo había traumatizado a Paul, sino que había iniciado una investigación que amenazaba con exponer los secretos más oscuros de la familia Murdaugh. Los padres de Mallory habían demandado a la familia, y la presión legal y mediática había sido constante durante más de 2 años. Paul llevaba el apodo de Timmy cuando bebía, una personalidad que sus amigos describían como agresiva e imprudente. Sus padres habían intentado conseguirle ayuda profesional, pero Paul luchaba con problemas de alcohol que parecían empeorar con el estrés del caso legal pendiente. A pesar de sus problemas, Paul era amado por su familia, era especialmente cercano a su hermano mayor Buster, y tenía una relación compleja pero afectuosa con su padre. Alex lo veía como la continuación del legado familiar, a pesar de los escándalos. El día de su fallecimiento, Paul había estado grabando videos en su teléfono cerca de los corrales de perros de la propiedad familiar. Estos videos, que inicialmente parecían insignificantes, se convertirían en la evidencia más crucial del caso. La dinastía Murdaugh, 100 años de poder. El legado de poder. Para entender la magnitud de lo que pasó, necesitan conocer el poder que había construido la familia Murdaugh durante más de un siglo. Esta no era una familia rica cualquiera, eran la realeza no oficial de la región conocida como Low Country en Carolina del Sur.
Todo comenzó con Randolph Murdaugh Sr., quien en 1920 fue elegido como fiscal de distrito del 14 Circuito Judicial. Cuando murió en 1940, su hijo Randolph Buster Murdaugh Jr. lo sucedió. Cuando Buster Jr. murió en 1986, su hijo Randolph Murdaugh III tomó el cargo. Por casi 87 años, 3 generaciones consecutivas de Murdaughs controlaron el sistema de justicia de 5 condados. Esto significaba que durante casi un siglo los Murdaugh decidían qué casos se procesaban y cuáles no. Tenían el poder de arruinar vidas o salvar carreras con una sola decisión. Era un nivel de influencia casi feudal en pleno siglo XXI. Alex, la 4ª generación. Richard Alexander Alex Murdaugh nació en 1968, destinado desde el nacimiento a continuar el legado familiar. Se graduó de la Universidad de Carolina del Sur y luego de la Escuela de Derecho de la misma universidad, siguiendo exactamente los pasos de su padre y abuelo. En 1994, Alex se unió al bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Elsroth & Detrick, PMPAB, la firma que su bisabuelo había ayudado a fundar. Rápidamente se estableció como uno de los abogados de lesiones personales más exitosos de la región. Alex tenía un carisma natural que lo convertía en el centro de atención en cualquier habitación. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre de cada persona que conocía, que siempre tenía una historia divertida que contar y que parecía genuinamente interesado en la vida de los demás. Pero este carisma ocultaba un lado más oscuro. Desde joven, Alex había mostrado tendencias manipuladoras y una relación problemática con la verdad. Sin embargo, en una familia donde el poder lo era todo, estas características fueron vistas como herramientas útiles más que como defectos de carácter. El imperio financiero. Para 2021, Alex Murdaugh parecía tenerlo todo. Era socio en uno de los bufetes más prestigiosos de Carolina del Sur. Tenía una hermosa familia, una propiedad de casa que era la envidia de la región y el respeto de toda la comunidad. Pero la realidad era muy diferente. Alex había desarrollado una adicción a los analgésicos opioides que había comenzado después de una lesión en un accidente de vehículo. Lo que había empezado como una necesidad médica legítima se había convertido en una adicción que consumía hasta $50,000 al mes. Para financiar esta adicción, Alex había comenzado a robar dinero de cualquier fuente disponible. Robaba de los acuerdos de sus clientes, desviando dinero que debería haber ido a familias que habían perdido seres queridos. Robaba del bufete de abogados familiar. Incluso robaba de los hijos de Gloria Satterfield, la empleada doméstica de la familia que había fallecido en un accidente en la propiedad Murdaugh. En total, Alex robaría más de $8.7 millones durante varios años. Había creado cuentas bancarias falsas, había falsificado cheques y había mentido a decenas de personas que confiaban en él. La noche que cambió todo, 7 de junio de 2021. Un lunes aparentemente normal, el 7 de junio de 2021 comenzó como cualquier otro día en la propiedad Moselle. Alex había ido a trabajar en su oficina en Hampton, manejando casos y reuniones como de costumbre. Maggie había pasado el día en la propiedad cuidando de los jardines y los animales. Paul había regresado de la universidad y estaba pasando tiempo en la propiedad familiar. Era verano, y la familia tradicionalmente se reunía en Moselle durante los meses más cálidos para relajarse y disfrutar de las actividades al aire libre. La propiedad Moselle era el orgullo de la familia, con 1,700 acres de bosques, campos de caza y una casa principal impresionante. Era el símbolo del éxito de los Murdaugh. Tenía corrales para perros de caza, varios edificios anexos y senderos que serpenteaban por toda la propiedad. Las últimas horas. Durante la tarde del 7 de junio, Paul había estado grabando videos cerca de los corrales de perros. Estos videos mostraban a Paul interactuando con los perros de caza de la familia, incluyendo un perro llamado Bubba que había agarrado un pollo. En estos videos, que se grabarían entre las 8:44 y 8:49 p.m., se pueden escuchar 3 voces en el fondo: la de Paul, la de Maggie y una tercera voz que inicialmente no fue identificada pero que se volvería crucial para el caso. Según el testimonio inicial de Alex, él había pasado la tarde descansando en la casa principal. Dijo que se había quedado dormido viendo televisión y que cuando despertó, alrededor de las 9 p.m., decidió ir a visitar a su madre, quien vivía cerca y tenía demencia. Alex afirmó que Maggie y Paul estaban vivos cuando se fue y que había planeado regresar más tarde esa noche para cenar juntos. El descubrimiento. A las 10:07 p.m., Alex Murdaugh llamó al 911 en un estado de aparente pánico total.
911. Where's your emergency? This is Alex Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police to ambulance immediately. My wife and child got badly. Okay, you said 4147 Moselle Road in Allison? Sir? You said 4147 Moselle Road in Allison? Yes, sir. 4147 Moselle Road. Stay on the line with me, Please okay? hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? En la llamada, que dura aproximadamente 90 segundos, Alex suena desesperado y conmocionado. Repetidamente dice que ha encontrado a Paul y Maggie cerca de los corrales de perros y que están claramente sin vida. ¿Están respirando?, pregunta la operadora. No, no están respirando, responde Alex entre sollozos audibles. La llamada es desgarradora de escuchar. Alex suena como un hombre que acaba de descubrir la pérdida más terrible de su vida, pero para los investigadores, esta llamada eventualmente plantearía más preguntas de las que respondía. La escena del crimen. Cuando la policía llegó a Moselle a las 10:29 p.m., encontraron una escena que los perseguiría durante años. Paul Murdaugh estaba tendido cerca de la entrada de un edificio que alojaba los corrales de perros. Había recibido 2 disparos de escopeta, uno en el pecho y otro en la cabeza, que lo habían eliminado instantáneamente. Maggie estaba aproximadamente a 30 pies de distancia, cerca de los corrales. Había recibido múltiples disparos de un rifle de asalto estilo AER. Las heridas indicaban que el tirador había estado muy cerca cuando disparó. La escena era brutal pero extrañamente organizada. No había signos de lucha, no había evidencia de robo. Las armas del crimen no estaban presentes, pero los casquillos de bala sí. Alex estaba en el lugar cuando llegó la policía, claramente agitado y llorando. Inmediatamente comenzó a hacer declaraciones sobre lo que había pasado, pero estas declaraciones contenían inconsistencias que los investigadores notarían más tarde. La investigación inicial. Primeras sospechas. Las preguntas que no cuadraban. Desde el primer momento, los investigadores de SLED, South Carolina Law Enforcement Division, notaron elementos extraños en la escena del crimen. Primero, no había evidencia de un intruso. Moselle era una propiedad privada y aislada, pero no había signos de que alguien hubiera forzado la entrada o hubiera estado en la propiedad sin autorización. Segundo, el patrón de los disparos sugería que las víctimas conocían al atacante. Ni Paul ni Maggie habían intentado huir o esconderse. Parecían haber sido sorprendidos por alguien en quien confiaban. Tercero, la cronología que Alex había proporcionado no coincidía completamente con la evidencia física. Alex afirmó que había salido de la propiedad alrededor de las 9 p.m. para visitar a su madre, pero los videos de Paul mostraban actividad cerca de los corrales. Uno de los primeros misterios fue la ubicación del teléfono celular de Maggie. Cuando los investigadores llegaron a la escena, no pudieron encontrar el teléfono de Maggie por ningún lado. Al día siguiente, usando la función Find My iPhone, los investigadores localizaron el teléfono aproximadamente a 1/4 de milla de la casa principal, tirado al lado de una carretera rural. El teléfono estaba intacto, pero había estado expuesto a los elementos durante toda la noche. El análisis posterior del GPS del teléfono revelaría información crucial. El teléfono había estado en el área de los corrales de perros hasta aproximadamente las 9:06 p.m. Luego había viajado hacia la carretera donde fue encontrado. Esta cronología coincidía sospechosamente con los movimientos de Alex esa noche, pero él negó rotundamente haber movido o tocado el teléfono de Maggie. La coartada de Alex. Alex mantuvo consistentemente que había salido de Moselle alrededor de las 9:06 p.m. para visitar a su madre, Libby Murdaugh, quien tenía demencia y vivía en una casa cercana. Dijo que había pasado aproximadamente 45 minutos con ella antes de regresar a Moselle. Libby Murdaugh vivía en Almeda, aproximadamente a 20 minutos en auto de Moselle. Alex afirmó que había llegado allí alrededor de las 9:06 p.m. y se había quedado hasta aproximadamente las 9:40. Los registros telefónicos confirmaron que Alex había estado en el área de la casa de su madre durante este tiempo. Su teléfono se había conectado a las torres de celular apropiadas y había realizado varias llamadas desde esa ubicación. Sin embargo, los investigadores notaron que Alex había mostrado un comportamiento extraño durante la visita a su madre. Normalmente Alex pasaba horas con Libby, conversando y ayudándola con diversas tareas. Pero esa noche había sido una visita inusualmente corta y aparentemente sin propósito específico. Los secretos financieros salen a la luz.
Mientras los investigadores trabajaban en el caso de los homicidios, comenzaron a descubrir los problemas financieros de Alex que habían permanecido ocultos durante años. El bufete PMPED había comenzado su propia investigación interna después de descubrir discrepancias en las cuentas de clientes manejadas por Alex. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que habían imaginado. Alex había estado robando sistemáticamente de los acuerdos de sus clientes durante años. Había creado una cuenta bancaria falsa con un nombre similar al del bufete y había estado desviando cheques de acuerdos hacia esta cuenta. El modus operandi era siempre el mismo. Alex le diría al cliente que el acuerdo tardaría tiempo en procesarse, mientras tanto desviaba el dinero hacia su cuenta personal. Cuando el cliente preguntaba por su dinero, Alex inventaba excusas sobre retrasos legales o problemas burocráticos. En total, PMP descubrió que Alex había robado más de 4,3 millones del bufete y sus clientes. Pero esto era solo la punta del iceberg. El caso de Gloria Satterfield, traición absoluta. La empleada doméstica leal. Para entender completamente la depravación de Alex Murdaugh, es necesario conocer el caso de Gloria Satterfield, que muchos consideran el más despreciable de todos sus crímenes. Gloria había trabajado para la familia Murdaugh durante más de 20 años. Era prácticamente parte de la familia, cuidando a Paul y Buster cuando eran niños, manteniendo la casa y siendo una presencia constante y confiable en sus vidas. Gloria era una mujer trabajadora que había criado a 4 hijos como madre soltera. El trabajo con los Murdaugh le proporcionaba estabilidad financiera y le permitía mantener a su familia. Los Murdaugh, especialmente Maggie, la trataban con respeto y cariño genuino. El accidente fatal. En febrero de 2018, Gloria sufrió una caída en la casa de los Murdaugh que resultaría fatal. Según Alex, Gloria había tropezado en las escaleras de la entrada principal, golpeándose la cabeza severamente. Gloria fue trasladada al hospital, donde permaneció en coma durante varias semanas antes de fallecer debido a las complicaciones de sus lesiones. Su pérdida devastó no solo a su propia familia, sino también a los Murdaugh, quienes la habían considerado parte de su familia durante décadas. Pero lo que pasó después del fallecimiento de Gloria revelaría el verdadero carácter de Alex Murdaugh. La traición imperdonable. Después del funeral de Gloria, Alex se acercó a sus hijos, Tony y Brian Satterfield, con una propuesta que parecía generosa. Les dijo que se sentía responsable por la muerte de su madre y que quería asegurarse de que fueran compensados apropiadamente. Alex les explicó que demandaría a su propia compañía de seguros en nombre de los hijos de Gloria, argumentando que la muerte había sido causada por condiciones inseguras en la propiedad Murdaugh. Les prometió que cualquier dinero que recuperara sería para ellos. Los hijos de Gloria, que no tenían experiencia legal y confiaban completamente en Alex, accedieron a que él manejara el caso. Alex incluso les recomendó un abogado independiente llamado Corey Fleming, quien supuestamente protegería sus intereses. Lo que Tony y Brian no sabían era que Corey Fleming era amigo cercano de Alex y socio en muchos negocios. Juntos, Alex y Fleming conspiraron para robar el dinero del acuerdo. El robo descarado. El acuerdo con la compañía de seguros resultó en un pago de aproximadamente 4,3 millones de dólares. Pero los hijos de Gloria nunca vieron un centavo de este dinero. Alex y Fleming crearon documentos falsos que mostraban que el dinero había sido distribuido a los herederos, cuando en realidad había sido transferido a cuentas controladas por Alex. Durante más de 3 años, Alex les mintió repetidamente a Tony y Brian sobre el estatus del caso. Cuando los hermanos preguntaban sobre el dinero, Alex les decía que había complicaciones legales que estaban retrasando el pago. Inventaba historias sobre problemas con la compañía de seguros, disputas sobre documentación o retrasos burocráticos. Mientras tanto, Alex estaba usando el dinero robado para financiar su adicción a las drogas y mantener su estilo de vida extravagante. La adicción que destruyó todo. El comienzo de la espiral. La adicción de Alex a los opioides había comenzado de manera aparentemente inocente. En 2018, había sufrido lesiones en un accidente vehicular que requirieron cirugía y un periodo de recuperación prolongado. Como es común en casos de lesiones graves, Alex fue recetado analgésicos opioides para manejar el dolor. Inicialmente siguió las instrucciones médicas apropiadas, pero gradualmente comenzó a depender de las píldoras no solo para el dolor físico, sino también para lidiar con el estrés de su vida profesional y personal. La adicción a los opioides es insidiosa porque se desarrolla gradualmente. Alex comenzó tomando más píldoras de las recetadas, luego comenzó a obtener píldoras de múltiples médicos y finalmente comenzó a comprar drogas ilegales cuando las fuentes legítimas ya no eran suficientes. La escalada financiera.
Para 2021, Alex estaba gastando aproximadamente $50.000 al mes en drogas. Esta cantidad astronómica de dinero no podía ser explicada o justificada de ninguna manera normal, por lo que Alex tuvo que volverse cada vez más creativo en sus métodos de robo. Alex había desarrollado múltiples esquemas para robar dinero: robo de acuerdos de clientes, desviaba dinero de los acuerdos legales antes de que llegara a sus clientes. 2. Falsificación de documentos, creaba facturas falsas y documentos legales para justificar transferencias de dinero. Uso de cuentas falsas. Había creado múltiples cuentas bancarias con nombres similares a entidades legítimas para confundir a las víctimas. 4. Manipulación de socios, convenció a otros abogados de participar en esquemas que inicialmente parecían legítimos. El costo personal. La adicción no solo estaba destruyendo las finanzas de Alex, sino también sus relaciones más importantes. Maggie había comenzado a notar el comportamiento errático de Alex y había empezado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas familiares. Los amigos y colegas también habían notado cambios en Alex. Su comportamiento se había vuelto más impredecible, tenía cambios de humor dramáticos y a menudo parecía desconectado o distraído durante conversaciones importantes. Paul y Buster también habían notado que algo estaba mal con su padre, aunque no entendían completamente la magnitud del problema. Alex había comenzado a mentir sobre pequeñas cosas, llegaba tarde a eventos familiares importantes y a menudo parecía estar en otro mundo durante las conversaciones familiares. La presión se intensifica. El caso de Mallory Beach. Mientras Alex lidiaba con su adicción y sus crímenes financieros, la familia también enfrentaba la presión legal continua del caso de Mallory Beach. Los padres de Mallory, Renee y Philip Beach, habían demandado a la familia Murdaugh por la muerte de su hija en el accidente de lancha de 2010. Esta demanda no solo buscaba compensación financiera, sino que también amenazaba con exponer aspectos de las finanzas familiares, que Alex desesperadamente necesitaba mantener en secreto. Los abogados de la familia Beach estaban solicitando documentos financieros detallados como parte del proceso de descubrimiento legal. Alex sabía que cualquier investigación profunda de las finanzas familiares revelaría sus años de robo y fraude. La presión de mantener estos secretos mientras enfrentaba una demanda legal de alto perfil estaba creando un estrés insoportable. La investigación de Stephen Smith. Además del caso Beach, las autoridades también habían reabierto la investigación sobre la muerte de Stephen Smith, un joven que había sido encontrado muerto en una carretera rural inicialmente clasificada como un accidente de tráfico. Nuevas evidencias sugerían que Stephen había sido víctima de un crimen violento. El nombre de Buster Murdaugh había surgido repetidamente en conexión con el caso Smith, aunque nunca había sido formalmente acusado. Sin embargo, la atención renovada en este caso estaba aumentando la presión pública sobre toda la familia Murdaugh. Para Alex, que ya estaba lidiando con problemas financieros masivos y presión legal en múltiples frentes, la posibilidad de que sus hijos fueran arrastrados a investigaciones criminales era aterradora. El bufete cierra el cerco. En junio de 2021, los socios de PMPED habían descubierto suficientes irregularidades financieras como para confrontar directamente a Alex. Aunque no conocían aún la magnitud completa de sus robos, sabían que había estado desviando dinero y violando la confianza de los clientes. Alex sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Una vez que sus socios decidieran hacer una investigación completa, descubrirían años de fraude sistemático. Su carrera legal terminaría, enfrentaría cargos criminales y toda la dinastía Murdaugh se derrumbaría. La presión financiera también era inmensa. Alex debía dinero a traficantes de drogas peligrosos, había tomado préstamos que no podía pagar y enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que la familia había construido durante más de un siglo. La noche del 7 de junio, la teoría de la fiscalía. El móvil, distracción desesperada. Según la teoría presentada por la fiscalía durante el juicio, Alex Murdaugh eliminó a su esposa e hijo como un acto desesperado para distraer la atención de sus crímenes financieros. La lógica era brutalmente simple. Si Alex se convertía en la víctima de una tragedia familiar, la gente sentiría compasión por él en lugar de sospechar de él. Los problemas financieros podrían ser explicados como el resultado del trauma y la pérdida, no como evidencia de años de comportamiento criminal. Además, las demandas civiles pendientes podrían ser pausadas o resueltas más favorablemente si Alex era visto como una víctima en lugar de como un perpetrador. La cronología según la fiscalía.
Según los fiscales, los eventos del 7 de junio se desarrollaron de la siguiente manera. 8:49 p.m., Paul graba el último video cerca de los corrales de perros. En este video se puede escuchar la voz de Alex en el fondo, contradiciéndose su afirmación inicial de que no había estado en esa área esa noche. 8:50, Alex toma las armas de la casa, un rifle de asalto y una escopeta, y se dirige hacia los corrales donde están Paul y Maggie. 9:66 p.m., Alex elimina a Paul y Maggie. Los disparos son a quemarropa, sugiriendo que las víctimas confiaban en el atacante y no esperaban violencia. 9:10 p.m., Alex tira el teléfono de Maggie en la carretera mientras se dirige hacia la casa de su madre, intentando crear evidencia de que alguien más había estado en la propiedad. 9:45 p.m., Alex establece su coartada, visitando a su madre, asegurándose de que su ubicación sea registrada por las torres de celular. 10:00 p.m., Alex regresa a Moselle y descubre los cuerpos. La evidencia clave. La evidencia más devastadora contra Alex fue el video que Paul había grabado en su teléfono minutos antes de los disparos. Inicialmente Alex había negado categóricamente haber estado cerca de los corrales esa noche, afirmando que había estado en la casa principal. Pero cuando los expertos en audio analizaron el video de Paul, identificaron 3 voces distintas: Paul, Maggie y una tercera voz que múltiples testigos identificaron como la de Alex. En el video, Alex puede ser escuchado hablando sobre uno de los perros de casa que había agarrado un pollo. Su voz es clara y distintiva, y está claramente presente en la misma área donde Paul y Maggie serían encontrados sin vida minutos después. Esta evidencia destruyó completamente la coartada inicial de Alex y demostró que había mentido a los investigadores desde el primer momento. El juicio del siglo. La decisión de testificar. Una de las decisiones más controversiales del caso fue cuando Alex decidió testificar en su propia defensa. En casos de asesinato, los acusados raramente toman el estrado porque abre la puerta a interrogatorios devastadores sobre su carácter y comportamiento pasado. Pero los abogados de Alex se encontraban en una posición imposible. La evidencia del video Kennel había destruido su estrategia de defensa original y necesitaban una explicación para las mentiras de Alex. Cuando Alex finalmente testificó, admitió que había mentido sobre estar en los corrales esa noche. Afirmó que su adicción a los opioides lo había hecho paranoico y que había mentido por costumbre, no porque fuera culpable de los asesinatos. El testimonio emocional. Durante su testimonio, Alex mostró emociones intensas. Lloró mientras describía encontrar los cuerpos de su esposa e hijo, y parecía genuinamente devastado al hablar sobre su adicción a las drogas. Sin embargo, los fiscales notaron que Alex parecía más emocional cuando hablaba sobre sus propios problemas que cuando describía la pérdida de su familia. Sus lágrimas parecían aparecer estratégicamente durante las preguntas más difíciles. El fiscal Creighton Waters condujo un interrogatorio implacable que duró horas. Waters obligó a Alex a admitir mentira tras mentira, desde las finanzas hasta su ubicación la noche de los crímenes. Las mentiras se acumulan. Durante el interrogatorio, Waters demostró el patrón de mentiras de Alex. Señor Murdo, mintió a los investigadores sobre estar en los corrales esa noche. Sí, mentí. Mintió a sus clientes sobre el dinero de sus acuerdos. Sí, mentí. Mintió a los hijos de Gloria Satterfield sobre el dinero del seguro. Sí, mentí. Mintió a su esposa sobre su adicción a las drogas. Sí, mentí. Mintió a sus socios sobre las finanzas del bufete. Sí, mentí. Cada admisión hacía más difícil para el jurado creer cualquier cosa que Alex dijera sobre su inocencia en los asesinatos. La evidencia forense. Los expertos forenses presentaron evidencia devastadora. Habían encontrado partículas de pólvora en la camiseta que Alex llevaba esa noche, consistente con haber disparado las armas utilizadas en los crímenes. El análisis balístico mostró que los casquillos encontrados en la escena provenían de armas que habían estado en posesión de la familia Murdo. Aunque las armas nunca fueron encontradas, los investigadores pudieron vincularlas a la familia a través de casquillos más antiguos encontrados en la propiedad. El análisis del GPS de los vehículos de Alex mostró que había conducido por el área donde fue encontrado el teléfono de Maggie, exactamente en el momento que la fiscalía afirmaba que había tirado el dispositivo. El testimonio de la empleada doméstica. Uno de los testimonios más impactantes vino de Blanca Turrubiate Simpson, quien había trabajado como empleada doméstica para los Murdo. Blanca testificó que Alex le había pedido específicamente que limpiara la casa el día después de los asesinatos, lo cual era inusual.
Más importante aún, Blanca notó que la camiseta que Alex había llevado la noche de los crímenes había desaparecido cuando ella llegó a limpiar. Alex nunca pudo explicar qué había pasado con esa camiseta. Blanca también describió el comportamiento extraño de Alex en los días siguientes a los asesinatos. Parecía más preocupado por controlar la narrativa y manejar los medios que por llorar a su familia. Las teorías alternativas. La defensa. Otros sospechosos. Los abogados de Alex intentaron presentar teorías alternativas sobre quién podría haber cometido los crímenes. Sugirieron que Paul tenía enemigos debido al caso de Mallory Beach y que alguien podría haber querido venganza. También sugirieron que los problemas de Alex con los traficantes de drogas podrían haber resultado en amenazas contra su familia. Según esta teoría, los traficantes habrían eliminado a Maggie y Paul para enviar un mensaje a Alex sobre sus deudas. Sin embargo, estas teorías tenían problemas significativos. No había evidencia de que personas externas hubieran estado en la propiedad esa noche, y la naturaleza íntima de los crímenes sugería que las víctimas conocían y confiaban en su atacante. La teoría del crimen pasional. Algunos observadores sugirieron que los asesinatos no habían sido premeditados, sino el resultado de una confrontación que se salió de control. Según esta teoría, Maggie podría haber confrontado a Alex sobre sus problemas financieros, y la situación escaló hasta la violencia. Esta teoría explicaría por qué Alex no había planeado mejor la eliminación de evidencia, y por qué había cometido errores obvios como mentir sobre su ubicación. Sin embargo, la naturaleza de las heridas y el uso de múltiples armas sugería un nivel de intención que iba más allá de un crimen pasional espontáneo. La teoría de la conspiración familiar. Una teoría más oscura sugería que otros miembros de la familia Murdaugh podrían haber estado involucrados o al menos al tanto de los planes de Alex. Esta teoría se basaba en el poder histórico de la familia y su capacidad de encubrir crímenes. Sin embargo, no había evidencia que apoyara esta teoría, y todos los miembros supervivientes de la familia cooperaron completamente con la investigación. El veredicto y la condena. 3 horas de deliberación. El 2 de marzo de 2023, después de un juicio de 6 semanas, el jurado comenzó a deliberar. Sorprendentemente, tomaron menos de 3 horas llegar a un veredicto. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Alex se veía nervioso pero esperanzado, claramente creyendo que había convencido al jurado de su inocencia. El juez Clifton Newman leyó el veredicto: culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Margaret Murdaugh, culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Paul Murdaugh. Alex se derrumbó visiblemente cuando escuchó las palabras. La dinastía de 100 años de los Murdaugh había llegado a su fin. La sentencia: cadena perpetua. Al día siguiente, el juez Newman sentenció a Alex a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En sus comentarios durante la sentencia, el juez fue particularmente duro. La evidencia de culpabilidad es abrumadora, y es especialmente desgarrador para el tribunal observar a un miembro respetado del foro legal traicionar esa confianza y cometer estos actos repugnantes. Alex intentó hacer una declaración final, manteniendo su inocencia. Soy inocente, no lastimé a Maggie y no lastimé a Paul. Los amaba y extraño estar con ellos todos los días. Pero sus palabras sonaron vacías después de semanas de evidencia abrumadora de su culpabilidad. Las reacciones. La familia Beach, que había luchado durante años por justicia para Mallory, expresó alivio de que finalmente se hubiera hecho justicia. Renee Beach declaró: justicia para Maggie y Paul. Alex pagará por lo que hizo. Los hijos de Gloria Satterfield también expresaron satisfacción de que Alex finalmente enfrentara consecuencias por sus acciones, aunque sabían que nunca podrían recuperar completamente lo que él les había robado. La comunidad de Hampton County, que había vivido bajo la influencia de los Murdaugh durante más de un siglo, se encontraba en shock. Muchos no podían creer que el hombre que habían respetado durante décadas fuera capaz de tales actos horribles. Los casos financieros. La historia continúa. Los cargos federales. Incluso después de su condena por asesinato, Alex enfrentaba docenas de cargos federales relacionados con sus crímenes financieros. En septiembre de 2023, se declaró culpable de 22 cargos federales de fraude y lavado de dinero. En abril de 2024,
fue sentenciado a 40 años adicionales en prisión federal. Esta sentencia garantizaba que incluso si alguna vez apelara exitosamente sus condenas por asesinato, pasaría el resto de su vida en prisión por los crímenes financieros. Durante la audiencia de sentencia federal, Alex finalmente mostró algo de remordimiento genuino por las víctimas de sus robos. Se disculpó específicamente con los hijos de Gloria Satterfield, aunque sus palabras ofrecieron poco consuelo después de años de traición. La recuperación de fondos. Los esfuerzos para recuperar el dinero robado por Alex continuaron después de su condena. Los abogados trabajaron para liquidar los activos de la familia Murdaugh, incluyendo la venta de la propiedad Moselle y otras propiedades. Hasta ahora, se han recuperado varios millones de dólares, aunque muchas víctimas nunca recuperarán completamente lo que perdieron. El proceso legal para distribuir estos fondos continuará durante años. El bufete PMPED. El bufete Peters, Murdaugh, Parker, Ellsworth and Dietrich, que había llevado el nombre Murdaugh durante más de un siglo, anunció que cambiaría su nombre para distanciarse del escándalo. Los socios restantes del bufete también enfrentaron demandas por no haber detectado o detenido los robos de Alex más temprano. Aunque afirmaron que Alex había engañado a todos, incluyéndolos a ellos, muchos cuestionaron cómo había podido robar millones durante años sin que nadie lo notara. Las investigaciones continúan. El caso de Stephen Smith. La investigación sobre la muerte de Stephen Smith en 2015 fue reabierta después de la condena de Alex Murdaugh. Los investigadores están examinando cualquier posible conexión entre la familia Murdaugh y la muerte del joven. Aunque no se han presentado cargos, la nueva atención en el caso ha revelado inconsistencias en la investigación original y ha renovado las esperanzas de la familia Smith de obtener justicia. Otros casos relacionados. Los investigadores también están revisando otras muertes y accidentes que podrían estar conectados con la familia Murdaugh. Durante décadas de poder, hubo varios casos sospechosos que nunca fueron completamente investigados debido a la influencia de la familia. Aunque es poco probable que se presenten nuevos cargos contra Alex, estas investigaciones podrían revelar el alcance completo de la corrupción que rodeó a la dinastía Murdaugh. Las víctimas olvidadas. Gloria Satterfield. Una vida de servicio. Entre todas las víctimas de Alex Murdaugh, el caso de Gloria Satterfield permanece como uno de los más despreciables. Gloria había dedicado más de 20 años de su vida al servicio de la familia Murdaugh, tratándolos como su propia familia. Cuando murió en un accidente en su propiedad, Alex aprovechó la tragedia para robar millones de dólares que pertenecían a sus hijos. Este acto de traición demuestra que no había límites para la depravación de Alex. Los hijos de Gloria, Tony y Brian, finalmente recuperaron parte del dinero que les correspondía, pero ninguna cantidad de dinero puede compensar años de mentiras y la traición de alguien en quien confiaban completamente. Mallory Beach, una vida cortada. Mallory Beach tenía solo 19 años cuando perdió la vida en el accidente de lancha causado por Paul Murdaugh. Era una joven brillante con toda una vida por delante, conocida por su personalidad alegre y sus planes de estudiar en la universidad. La muerte de Mallory expuso por primera vez las grietas en la fachada perfecta de los Murdaugh. Sus padres, Renee y Philip Beach, lucharon incansablemente durante años para obtener justicia para su hija, enfrentándose a una de las familias más poderosas del estado. Aunque Paul pagó el precio final por sus acciones, la pérdida de Mallory sigue siendo una tragedia que afectó a toda una comunidad y marcó el comienzo del fin para la dinastía Murdaugh. Las víctimas financieras. Decenas de familias fueron víctimas de los robos de Alex Murdaugh. Estas eran personas que habían sufrido pérdidas terribles, la muerte de un ser querido, lesiones devastadoras, tragedias familiares, y habían confiado en Alex para obtener justicia y compensación. En lugar de recibir ayuda en sus momentos más vulnerables, fueron robadas por el hombre que supuestamente las representaba. Muchas de estas familias lucharon financieramente durante años, sin saber que el dinero que les correspondía había sido robado para financiar la adicción a las drogas de Alex. El legado de corrupción. 100 años de poder absoluto. La historia de los Murdaugh es una lección sobre los peligros del poder absoluto. Durante más de un siglo, una sola familia controló el sistema de justicia en 5 condados de Carolina del Sur. Este poder les permitió influir en investigaciones, proteger a amigos y familiares de las consecuencias legales, y construir una red de influencia que se extendía por todo el estado.
Durante décadas hubo rumores y susurros sobre la corrupción de los Murdaugh, pero su poder era tan absoluto que nadie se atrevía a desafiarlos abiertamente. La caída inevitable. El caso de Alex Murdaugh demuestra que ningún poder es eterno, sin importar cuán influyente sea una familia, cuánto dinero tengan o cuántas conexiones políticas posean, la verdad eventualmente sale a la luz. La tecnología moderna, incluyendo el análisis de ADN, los registros telefónicos y la evidencia digital, hizo imposible que Alex encubriera sus crímenes como podrían haber hecho las generaciones anteriores de Murdaugh. Además, una nueva generación de fiscales e investigadores que no habían crecido bajo la influencia de los Murdaugh estaba dispuesta a investigar agresivamente sin importar las consecuencias políticas. Reflexiones finales. Una tragedia griega moderna. La historia de Alex Murdaugh tiene elementos de una tragedia griega clásica. Un hombre poderoso, corrompido por sus propios excesos, destruye todo lo que ama en un intento desesperado por preservar su imagen. Alex tenía todo lo que alguien podría desear: riqueza, poder, respeto, una familia amorosa. Pero su adicción y su avaricia lo llevaron a traicionar a todos los que confiaban en él. Al final, no solo destruyó su propia vida, sino que eliminó a las dos personas que más amaba en el mundo y destruyó el legado de 100 años que su familia había construido. Lecciones aprendidas. El caso Murdaugh ofrece varias lecciones importantes. Primero, que el poder sin supervisión inevitablemente lleva a la corrupción. Durante demasiado tiempo, los Murdaugh operaron sin controles efectivos sobre su poder. Segundo, que la adicción puede destruir incluso a las personas más privilegiadas. La adicción de Alex a los opioides lo llevó a tomar decisiones cada vez más desesperadas hasta llegar al punto de no retorno. Tercero, que la justicia, aunque a veces tarda, eventualmente prevalece. A pesar de décadas de poder e influencia, Alex finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. El precio de la traición. Quizás la lección más importante del caso Murdaugh es sobre el precio de la traición. Alex traicionó a su esposa, a sus hijos, a sus clientes, a sus socios y finalmente a toda su comunidad. Cada traición requirió mentiras más elaboradas para cubrirla. Cada mentira creó más presión. Y cuando la presión se volvió insoportable, Alex tomó la decisión más terrible de todas: eliminar a las personas que más amaba para proteger sus secretos. En el final, Alex perdió todo: su familia, su libertad, su reputación y su legado. Se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el poder, la adicción y la corrupción se combinan. Después de la tormenta. La comunidad se recupera. Hampton County y la región de Low Country están lentamente recuperándose del shock del escándalo Murdaugh. Durante más de un siglo, la identidad de la región había estado vinculada a esta familia, y su caída ha requerido una reevaluación fundamental de la historia y la cultura local. Nuevos líderes han emergido, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. El sistema de justicia está siendo reformado para evitar que una sola familia pueda acumular tanto poder nuevamente. Las víctimas continúan sanando. Las familias de las víctimas de Alex Murdaugh continúan su proceso de sanación. Aunque la justicia legal se ha logrado, el proceso emocional de recuperarse de tales traiciones profundas tomará mucho más tiempo. Los hijos de Gloria Satterfield han establecido una fundación en memoria de su madre para ayudar a otras familias que han sido víctimas de abogados sin escrúpulos. Su objetivo es que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ellos experimentaron. El futuro de la justicia. El caso Murdaugh ha llevado a reformas significativas en el sistema de justicia de Carolina del Sur. Se han implementado nuevas supervisiones para prevenir que los fiscales acumulen poder excesivo, y se han establecido nuevos protocolos para el manejo de fondos de clientes. Estas reformas, aunque llegaron demasiado tarde para las víctimas de Alex Murdaugh, ayudarán a proteger a futuras víctimas de esquemas similares. Y hasta aquí llegamos con este escalofriante caso de la caída de la dinastía Murdaugh. Una historia que nos muestra cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, y cómo la adicción y la avaricia pueden llevar a una persona a traicionar todo lo que alguna vez amó. Alex Murdaugh pasará el resto de su vida en prisión, pero las cicatrices que dejó en su comunidad y en las familias de sus víctimas permanecerán para siempre. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para más casos como este. Aquí abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas.
En Cicatrices Criminales seguimos explorando los casos más impactantes de la historia criminal. Nos vemos en el próximo video, si se atreven a seguir adentrándose en estas historias que marcan cicatrices para siempre.